Muy buenas, ya llevamos una buena parrafada hablando, pero aquí empezamos a grabar, o sea que muchas gracias por esta nueva reunión. Y tenía pensado hoy, a raíz de un post que colgué en el Facebook el otro día, ahora os lo leeré, tengo en mi mente estas dos partes, ¿no? La mística y la racional, ¿no? Entonces, cuando me pongo muy mística, la racional se pone muy crítica, ¿no? Como dónde vas y me saca todos los peros habidos y por haber, ¿no? Con lo cual intento que todo lo que se dice espiritualmente, como todo está bien, todo lo que necesito me llega, en la aceptación, tal igual, hago todo un trabajo de decir en qué punto esto es verdad, ¿no? En qué punto esto no niega la realidad, ¿no? Este era el punto que quería tratar yo hoy a partir de comentarios, ¿no? Que van saliendo en los grupos. La frase en cuestión del Facebook, que me parece que es de un curso de amor, dice así: tu única tarea es dedicar tu mente a la unión, es decir, a la plena aceptación. Entonces aquí vamos a desglosar un poco esto para que no nos rechine, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pero entonces, si no hacemos nada, ¿no? ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Qué pasa? ¿Cómo encajamos esto para que no sintamos que somos unos flipados, ¿no? Por lo menos yo. ¿Cómo lo bajamos a tierra? Entonces, lo que estaba pensando es que, como bien dice un curso de milagros al principio, ¿no? Todo depende de en qué nivel lo miremos. Entonces, la aceptación, la plena aceptación de las cosas, la certeza, la no duda, es algo que solo puede darse en una verticalidad. Es una interiorización entre mi espíritu y mi yo terrenal. Es decir, es algo espiritual, religioso, filosófico, llamémoslo así. Es una relación de yo con lo invisible. Ahí no puede haber la duda, no puede haber duda, porque eso es una conexión en donde se da la certeza. No funciona por aprendizaje, no funciona por razonamiento, funciona por revelación, es el famoso instante santo, ¿no? Y eso, el que lo haya experimentado, sabe que es algo que conmueve, no es solo una idea, es algo que conmueve la biología, es un insight, es lo que se llama un insight, y ahí hay certeza. No la certeza de tener una explicación para las cosas, sino es la certeza del no sé, es el ni lo sé ni me interesa, porque todo, o sea, desde ese lugar sé que todo tiene un propósito. Entonces, aunque yo no tenga claro los detalles de lo que luego vamos a ver que es la horizontalidad, es decir, yo en el mundo, yo con mi mente más racional, aunque yo no tenga ahí todos los datos, entiendo que hay un propósito para todo lo que pasa. Esa es la certeza de la aceptación, esa es la certeza del instante santo, del insight, de la revelación. Y es muy importante que ahí no entre la duda. Podemos estar muy entrenados para dudar y ahí esa duda lo que esconde en esta verticalidad es un miedo al fracaso, es un miedo a haber sido, bueno, eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? En mi caso, que tengo una parte muy racional, pues es ese miedo a haber sido demasiado inocente, ¿no? Es como lo que nos quiere decir el refrán, piensa mal y acertarás, ¿no? No, vale más que piense mal, y también nos lo cuenta el curso de milagros en algunos capítulos, ¿no? Porque si soy demasiado optimista, igual me tengo que desilusionar. Entonces prefiero ser gris, ¿no? Bueno, pues no, esto es un mal enfoque, ¿no? Para cuando estamos tratando en asuntos de interiorización, de yo con lo invisible, de yo en la vertical, de yo con esa sabiduría que está más allá de mí, eso que intuyo pero no sé qué es. Otro tema es el eje horizontal, vamos a decir así, que es yo en el mundo, ¿no? Yo en el mundo, que como ya hablábamos, si la escuchasteis en la charla del eje Sagitario-Géminis, ¿no? Ahí está hablando de cómo se da el aprendizaje con la mente más mercurial, ¿no? Más de Mercurio.
o Mercurio en su nivel más racional, porque también tiene un nivel muy esotérico Mercurio, ¿no? Pero en su nivel más racional, fíjate, en este nivel es todo lo contrario. Aquí la duda tiene que existir, porque si no existe duda, lo que estamos haciendo es polarizándonos en un absolutismo, en un fanatismo y congelando el movimiento de ese eje del aprendizaje que, como decíamos, trata de abro una duda, exploro, hago una síntesis en un momento dado, que es lo llamamos síntesis para no llamarlo una verdad absoluta, lo cual pararía el movimiento, digamos que es una verdad o una síntesis, una verdad con minúsculas o una síntesis con la verdad de fondo, camino de la verdad. Que además, ese sería el polo más sagitariano, esa síntesis que yo hago también es propio de Sagitario la pasión por transmitir esa síntesis que he hecho, la pasión por la enseñanza. Entonces, eso hace que al volverlo a enseñar, eso se vuelva a abrir, porque yo lo enseño de nuevo a los alumnos vuelven a abrir, vuelven a preguntar, y esa síntesis sigue avanzando. Entonces es un juego siempre entre abrir, sintetizar, volver a abrir, contándolo, volver a sintetizar. Y de no anclarnos demasiado ni en el eterno buscador, ni en el dogmático que ya ha encontrado la verdad, ¿no? En el plano de la ciencia, que sería este Mercurio más racional, no podemos tener verdades rigurosas, que es un poco lo sospechoso de lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Que la verdad es tan rigurosa, en los medios solo se da una opinión categórica a las 24 horas, un lado de las cosas que ya dice, y encima para nada orientado a elevar ni la salud ni el espíritu de la gente, sino dispuesto a hundirlo. Entonces aquí ya uno se puede oler que esa certeza, ¿no?, en el mundo de la forma no es sana y esconde gato encerrado, ¿no? Porque no solo se está hablando solo de una cara de la situación, de una situación que no hay consenso entre los científicos, porque no la hay, todos sabemos que hay fuentes de todo tipo, pero es que además se acallan las voces de quien no comparte lo que oficialmente se quiere nombrar. Entonces, no. Luego hablaremos, por ejemplo, de los dos ejemplos clarísimos de duda razonable son, por ejemplo, el uso de la mascarilla. No hay consenso, no está de acuerdo la gente, ¿no? Porque depende cómo analicemos la situación, la mascarilla será útil o será peligrosa. Depende de si creemos que lo que está pasando, depende de cómo consideremos el papel de los microorganismos en el mundo, las respuestas serán unas o las respuestas serán otras. Entonces, yo particularmente, sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que hace años que estoy bastante enamorada de todas las teorías de la nueva medicina germánica o ciencia curativa germánica, porque es una visión que está más en consonancia con lo que desde la verticalidad uno percibe, ¿no? ¿Y qué percibimos desde la verticalidad? Que no hay una amenaza, en el mundo, que toda amenaza o todo miedo es algo que entendí mal. Entonces hay que volverlo a pensar, hay que encontrarle un propósito, todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, desde esta intuición en donde todo lo que ocurre en el mundo forma parte de mí, desde esta visión astrológica también, como decíamos, en ese momento Escorpio, en donde el enemigo, ¿no?, ese momento lucho con mi dragón, ese momento acercar polos, incorporar mi propia sombra, ¿no?, recuperar aquello que excluí cuando era vulnerable para que no me dañara, pero ahora que ya no soy vulnerable tengo que rescatar. Todo esto está en vídeos anteriores, es decir, desde estas visiones un poco más cosmogónicas, ¿no?, esta idea de que hay algo externo que me viene a exterminar, que me viene a dañar, no. Eso no quita de que hay un plano, ¿no?, en el que corporalmente puede haber unos hábitos que sean recomendables y de sentido común, ¿no? Es como decir, bueno, pues si tengo un coche, pues no le voy a echar agua al depósito en vez de gasolina, porque sé lo que necesita para funcionar. Pero de ahí a hacer del coche mi yo, pues eso es otro cantar, ¿no? Entonces, igualmente digo lo mismo, yo
acabo con la idea, desde la ciencia curativa germánica, los microbios no solo no nos enferman, sino que son los que permiten la vida, ¿no? El otro día en consulta hablaba con una paciente que es médico de cabecera y que es joven, pero ya ella intuye, ¿no? Pero hay una parte de su mente que le pone trabas, ¿no? Entonces comentábamos esto y decía, no, pero es que cuando hay una persona con una infección y se le hace un análisis, todos tienen la bacteria. Como si eso fuera prueba, certeza absoluta de que entonces una cosa lleva a la otra. Digo, vale, todos los que están bajo los síntomas de lo que llamamos infección pueden manifestar en un análisis la presencia de esos microorganismos. Ahora, lo que estamos hilando de más es que sean la causa de lo que está pasando. Entonces yo le puse el ejemplo que pone Hammer. Si en un incendio, si en todos los incendios siempre encontramos un bombero, uno puede deducir que entonces los bomberos causan el fuego, pero no. Allí donde haya un incendio y haya un bombero cerca, el bombero va a ir. Solo vamos a ver un incendio sin bomberos si no hay bomberos disponibles, ¿no? Pues con los microorganismos es igual. Desde esta perspectiva hay una serie de procesos que se dan en el cuerpo en las enfermedades, que no es el caso de esta charla, ¿no? Pero que en las fases de resoluciones aparecen o se activan unos microorganismos que viven con nosotros perpetuamente para solventar lo que se dañó en una fase que no daba síntomas. Entonces, es otra manera de verlo. Aún así, digo lo siguiente, estoy en grupos de nueva medicina en donde también se fanatizan. A mí me gusta más esta visión y la veo más razonable y más coherente con el tiempo en que vivimos y las revelaciones que ya tenemos. Y aparte de mi propia experiencia con la enfermedad propia y en consulta, ¿no? Que eso también es un hecho, vamos, bastante categórico. Pero igualmente cuando estoy en grupos de nueva medicina, si no admiten que nadie mencione, por ejemplo, el dióxido de cloro, porque si la nueva medicina dice lo que dice, uno no puede usar ningún medicamento ni ningún remedio, yo ahí también digo, bueno, pero tampoco nos cerremos en banda. O sea, Hammer llegó hasta aquí, pero seguramente eso se pueda llevar mucho más lejos. O sea, eso no quiere decir que yo ahora idolatre una teoría y de ahí ya no me muevo, porque ya estaría otra vez polarizando, y menos en el mundo de la horizontal, ¿no? Cada vez las verdades se van sucediendo unas a otras y esto no termina nunca. Entonces, claro, si intuimos los procesos de la enfermedad desde este punto de vista, pues la mascarilla lo único que está haciendo es acidificar el cuerpo, contaminar, limitar mi respiración, hacerme tener miedo y bueno, desde ese punto de vista no sería muy saludable. Ahora, si llega una ley y dice que es obligatorio llevar mascarilla, pues bueno, puedo ser, no sé, no se trata tampoco de rebelarse porque sí, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Quiero decir, esto sigue teniendo un propósito, ¿eh? Pues puedo decidir pues salir menos, ¿no? Porque no me apetece ponerme la mascarilla y aprovecho todo este periodo del quédate en casa, que en realidad es un conecta contigo, vete a lo profundo de ti y trata de hacer el trabajo que ahora se nos lleva a hacer. O puedo coger por la calle cierta distancia e ir sin ella, como de hecho hago yo misma, ¿no? En fin, quiero decir que por mucho que me vea obligado en alguna ocasión a obedecer aquello con lo cual yo no comulgo, es muy importante tampoco no cabrearse. No cabrearse porque igualmente tiene un propósito todo lo que está pasando. Todo lo que pasa aquí yo lo llevo adentro, conecto verticalmente y le puedo encontrar un propósito. Para mí quedarse en casa físicamente es una ridiculez, pero detrás de eso hay un profundizar dentro de uno que me parece muy interesante. Yo cuando empezó la cuarentena estaba en un ritmo de trabajo que yo me creía que era muy bueno y me causó mucha rabia tener que parar obligada. Y ahora estoy encantada porque he encontrado otro ritmo de trabajar, me he dado cuenta que no me estaba escuchando lo suficiente
y ahora me siento mucho más feliz. Esto no me lo hubiera yo ni imaginado. En fin, entonces, sea como fuere, lo que tenemos que evitar por todos los medios es dejarnos contaminar por el miedo. En el momento en que entramos en miedo y en pánico, no solo el cuerpo ya no puede autorregularse, no solo cae todo el sistema metabólico, ya no hay autorregulación, sino que yo ya no puedo pensar con lucidez. En el momento que en el plano de la horizontalidad ese movimiento de la duda razonable y de la evolución del aprendizaje queda solidificado, congelado en un punto, ha entrado el miedo. Cuando yo no quiero ver el otro polo de algo es porque tengo miedo, es porque estoy queriendo controlar. Y ahí yo ya no puedo ponerme en ese punto cero, en ese centro en donde conecto con otra cosa. O sea, yo resumiría como manera de atravesar todo lo que estamos viviendo, que no pensemos nunca que el miedo es una respuesta lógica, por más que lo racional nos diga que lo es, porque siempre hay un propósito detrás, que va a hacer que eso que me dé miedo sea una gran oportunidad. Y esto es así. Entonces, tenemos que huir, no sé si es la palabra, detectar, estar muy sensibles a ver cuando estamos poseídos con el miedo y cuando las informaciones de las que nos nutrimos no están ayudándonos a trascender ese miedo, sino que están buscando cómo controlarlo. El miedo nunca lo vamos a eliminar luchando contra él, controlándolo. Así lo que vamos a hacer es aumentarlo. El miedo hay que ponerlo de frente y verle la falla. Hay que descubrir la mentira que me creí para tener miedo a aquello que estoy teniendo miedo. Y eso es un trabajo muy diferente. Y eso requiere introspección y requiere ese mínimo coraje de quedarse un rato con el miedo para escuchar lo que me tiene que decir. Si yo no me sé quedar con ese miedo y rápidamente voy a controlarlo, me quedo en esa duda continua del eje horizontal. Mientras que cuando yo contacto en meditación, con la respiración, buscando cómo se siente ese miedo en el cuerpo, me quedo ahí, empiezo a cuestionar, a ver qué pasa. Eso, entramos como en un circuito diferente, entramos en la posibilidad de que se forme un circuito que me baje una respuesta nueva. Me quedo con el miedo el tiempo suficiente como para que surja algo nuevo, surja una visión nueva, una manera de sentirlo diferente. Esto ocurre, es ese insight. Entonces, tanto desde lo físico como desde la búsqueda de esta conexión, una de las mejores cosas que podemos hacer es respirar muy profundo y alargando el momento de soltar el aire, todo lo que podamos. Alargar la expiración es una de las cosas más alcalinizantes del cuerpo que hay. Los sanadores que son capaces de, con un toque, mover la energía de cuajo, hacen unas expiraciones muy prolongadas. Respirar y sobre todo expirar profundamente. Podría ser interesante también el tema del otro día me comentaba una paciente algo que hacía yo también hace tiempo, el tema de plantearse a lo mejor un ayuno un día a la semana, solamente con líquidos, caldos, zumos, fruta, agua, un día a la semana. Y de también enfrentarse a esa compulsión, ¿no?, del comer, un momento para limpiar, para purificar, para estar más sutiles. Y desde el punto de vista de la bajada del insight, lo mismo, ¿no? El pararse, serenarse, a respirar, a estar en el aquí y el ahora y quedarse con esa inquietud sin ir corriendo a hacer algo que la calme o que la tape, es la única manera en la que eso puede virar hacia otra dirección. Entonces, pienso que en la verticalidad siempre la clave es la aceptación. Y además creo que en estos momentos de la evolución de la Tierra se nos está invitando a funcionar más desde ese eje vertical. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Era
el prioritario, el horizontal, ¿no? El tecnológico, el control, el manipulo el mundo como un objeto para que me valga, ¿vale? Y de ahí podíamos acceder a alguna espiritualidad que no nos rompiera eso. Ahora es como si lo prioritario fuera la certeza o la aceptación de lo vertical y desde ahí surgirán acciones en el mundo. Es como que estamos cambiando el orden. Entonces, desde esta comprensión, aceptar no es una locura, no es un no hacer, no es un ser flojo, ni es ser tibio, ¿no? Es tener el coraje de enfrentar el dolor que siento cuando me paro a no querer hacer algo para cambiar aquello que me da miedo, sino que lo que hago es contactar directamente con mi miedo para que surja una acción nueva hacia afuera. Es un circuito que va al revés. Voy a leeros un párrafo de un curso de amor para pasar al siguiente tema. Yo creo que ya lo había compartido otras veces, pero es muy gráfico. Dice, superar es tu eslogan mientras luchas por vencer todos los obstáculos y adversidades que te impiden tener todo lo que crees que quieres tener. Esta es tu definición de la vida, superar. Podemos poner la palabra controlar. Superar la amenaza que viene de fuera. Una vez has logrado conseguir lo que tú quieres, el cual dirige tu vida, compruebas que eso no era precisamente lo que querías. Entonces crees que elegiste mal y eliges otra cosa, y luego otra más, sin detenerte a considerar que estás eligiendo entre ilusiones. Y te sorprendes de no haber encontrado la felicidad. Mientras tanto, sigues viviendo la vida como una prueba, obligándote a alcanzar un logro tras otro, seguro de que el próximo será el truco para tu felicidad. Pero precisamente no es más que un truco, porque lo que fracasó una vez va a fracasar de nuevo con total seguridad. Necesitas detenerte ahora mismo y abandonar lo que crees que quieres. Detente de nuevo y observa ahora tu reacción ante estas palabras y la tenacidad de tu resistencia. ¿Abandonar lo que quieres? Sin duda, esto es lo que más temías que la espiritualidad te pidiera. ¿Por qué tendrías que hacer este sacrificio? ¿Para qué vivirías? ¿Quieres tan poco? ¿Cómo se puede pedir que lo abandones? En verdad quieres poco y solo cuando cobres conciencia de esto podrás proceder a reivindicar todo lo que te pertenece. Bueno, ahí nos está hablando de ese otro saber. Antes decía que el saber, el control, el saber horizontal era más mercurial, el saber vertical es más neptuniano, es más intuitivo, es algo que no tiene, de hecho no sé, pero por algo será, ¿no? Entonces, leo estos textos porque la aceptación, cuando por fin nos rendimos o valoramos la idea de aceptar, aparece esta otra parte que dice que se desilusiona, ¿no? O sea, realmente aceptar lo que es implica una desilusión, la desilusión de lo que yo quería que fuera, porque no hay una coincidencia al principio, ¿no? Si yo acepto es porque he partido de una resistencia. Entonces, yo todavía recuerdo, ¿no?, cuando leí por primera vez esto en un curso de milagros, el tema de renunciar a las ilusiones, sobre todo en lo que respecta a las relaciones. Sentí que me había topado con mi talón de Aquiles. Dije, Dios mío, no me van a pedir esto, no será verdad que me pidan esto. Y esa parte que sabe que es verdad y esa otra que dice, pues ya me dirás cómo lo voy a hacer, si siento que al renunciar a esto no voy a tener ya más vida.
Es esta sensación, vale, acepto, pero entonces si acepto esto, ¿qué pasa con lo que yo quería? ¿Esto me va a pedir la espiritualidad? ¿Que renuncie a mis pobres deseos? Bueno, pues aquí está el quid de la cuestión, ¿no? En darse cuenta o en abrirse a la posibilidad de que cuando uno se desilusiona es porque se había ilusionado. Y aquí utilizamos la palabra ilusión en la menos amable de sus versiones, ¿no? No en lo que me ilusiona, no en lo que me hace feliz, en lo que me entusiasma, en lo que me motiva, sino en lo que me inventé, ¿no? En lo que me inventé. Cuando hay algo que ya pasada la crisis de la mitad de la vida no se da de la manera que uno quería, o cuando hay algo que termina de una manera rotunda, sentimos frustración. Y el punto es ver la plenitud que hay detrás de esa frustración. Digamos que cuando esto aquí es un poco un tema muy pisciano, quien tenga muchos planetas en Piscis o ligados en aspecto fuerte con Neptuno o en la casa 12, que es la de Piscis, y no importa, no hay que ir corriendo a la carta ahora a mirar si lo tenemos o no, porque solo oyéndolo ya uno se va a dar cuenta si lo tiene o no, ¿no? Y todos en alguna medida nos está tocando pasar por esto, tengamos esto en la carta o no lo tengamos. Por eso a mí no prefiero explicar la astrología de una manera filosófica, porque si no lo que vamos a hacer es buscar definirnos y alimentar el ego, ¿no? Entonces, el concepto pisciano de la vida es entender que hay algunas formas que yo utilizaba, o sea, algunos conceptos, algunas funciones de la vida que yo vivía siguiendo el surco de lo que se vivió en la Tierra hasta ahora, pero que esa forma en la que yo creo que vivo una energía no es realmente lo más esencial de esa energía. Por aterrizarlo un poco, la manera en que a lo mejor uno vive el amor o las relaciones, no necesariamente está ligada a la manera de hacer pareja que por cultura hemos heredado. O la manera de emprender y luchar y salir a por mi deseo, pues a lo mejor uno tiende, o sea, cualquier función que os ocurra de la psique, uno tiende a vivirla de ciertas maneras que han bajado como impuestas, ¿no? Como moldes de la humanidad, ¿no? Moldes en donde la humanidad ha vivido esa energía de esa manera. Y a mí no se me da. Piscis es la disolución, es el punto final, es esa sensación que quiero materializar algo en una forma y no me sale, se me escurre entre los dedos. A otros les sale, pero a mí no, se me escurre entre los dedos, ¿no? Entonces, aquí en vez de frustrarse y seguir como el texto que acabo de leer, R que R, R que R, R que R, para llegar siempre a la misma frustración, hay algún momento en que uno se tiene que parar y decir, ¿no será que yo esta experiencia ya la tengo vivida, ya la he vivido? Y lo que a mí se me está pidiendo, lo que me está animando la vida, es a que suelte la forma en la que yo estaba intentando vivir este sentimiento y capte una esencia más profunda. Es como dejar soltar una carcasa, un disfraz de lo que yo creía que era el amor, por ejemplo, pasar por esa desilusión o esa melancolía obligada, pero convertir esa melancolía en un vaciamiento, en algo creativo, no en una frustración, sino en algo que se está vaciando, que se está vaciando, que se está vaciando, y que cuando hay un vacío suficiente va a dejar entrar algo nuevo, igual que cuando limpiamos la casa, ordenamos y tiramos lo viejo y ¡pum! Y nos llega una ráfaga de energía nueva, ¿no? Es vaciarse de ciertas formas. Hay una frase que con lo que lo explica Caruti que a mí, ¡boom!, ¿no? Me chifla, que es eso que ya sabes que no es, pero sigues queriendo que sea. Eso que ya sabes que no es, pero sigue siendo súper tentador volver a intentar que sea. Bueno, pues hay un momento en el que hay que soltar esa tentación y decir, esto ya no es. Y hace mucho tiempo que sé que esto ya no es. Lo que pasa que lo vivía como una melancolía frustrante. Y ahora me voy a dar el tiempo de vaciarme de esto, voy a disfrutar de esa melancolía hasta que el vacío llegue a un punto en el que yo pueda vivir más esencialmente y con más plenitud este concepto.
Y entonces aparece una gran liberación, una liberación real. Y esto doy fe que existe, ¿no? Y que eso es a lo que se refiere el texto que os leía al final, ¿no? ¿Cómo voy a renunciar? Ay, pido tan poco, ¿cómo me pides que deje esto? Precisamente porque estás pidiendo muy poco, precisamente, que si te das el tiempo de atravesar ese dolor, de no ir corriendo a controlarlo, de contactar con él, de darte el tiempo de vaciarte, que es un poco lo que se nos está obligando un poquito ahora, de ahí va a surgir una gran liberación, una gran plenitud, un éxtasis. Es esa sensación de que los sentimientos no están ligados a un objeto fijo, sino que se renuevan, me los trae un rayo de luz, me los trae cualquier cosa con la que me cruce en la vida, ¿no? Bueno, no sé si me habré explicado bien, porque son cosas un poco muy sutiles, muy poco concretas, pero a donde quería llegar a parar es que la aceptación sí trae asociada un periodo de desilusión, de melancolía, pero más allá de esa melancolía, si la sé resistir, si sé contactar, recomiendo fehacientemente la meditación, voy a salir por el otro lado dándome cuenta que lo que antes deseaba efectivamente era muy poco, y que lo que ahora tengo es infinitamente mayor. Y mira, justo antes de pensar en hablaros de esto, agarré un curso de amor, un capítulo al azar, y me encuentro con este párrafo para cerrar. Obviamente todo este proceso requiere coraje. Por eso no es de tibios hacer el trabajo interno, porque hace falta mucho coraje para aceptar esa desilusión y saber contactar con esa melancolía el tiempo que haga falta, hasta que nazca otra cosa. Entonces, dice así en otro párrafo de un curso de amor, dice así que el diálogo de hoy sirva como última llamada, una llamada especialmente enérgica hacia la aceptación y hacia esa verticalidad, ¿no? Donde se encuentra la aceptación. Contempla la importancia de esta aceptación para todo lo que ha de venir. Contempla la importancia de esta aceptación para todo lo que ha de venir. Deja de dudar. Si hemos de dejar de dudar es porque tenemos que estar muy alineados en la vertical. Si no, será muy bueno que dudemos. Deja de dudar, nos está instando a ir a otro movimiento, a no aprender con esfuerzo ni con hilar conceptos, sino aprender por revelación, por contacto interno. Permite que tu deseo sobrepase a tu temor. Ay, cuando deseamos esta aceptación y dices, ay, si luego la vida me golpea y quedo mal por haber sido un flipadillo que creyó. Bueno, deja que tu deseo sea mayor que tu temor. No sigas esperando una llamada mayor antes de que aceptes la llamada que ya ha sonado en tu corazón. Si ya ha sonado una llamada en tu corazón, no esperes otra señal mayor, ya tienes la señal que necesitas. No sigas esperando una llamada mayor. Que este sea el día de tu rendición final, el día que dará paso a un nuevo día. Porque cuando nos aferramos, ¿qué estamos intentando? No morir, porque tenemos miedo. Y si soltamos y en vez de la muerte lo que encontramos es ese nuevo día, esa nueva vida. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí porque ya me he extendido bastante y pongo a grabar de nuevo para añadir algo a la charla a raíz de lo que comentó Andrea y ahora con la meditación me ha venido. No es que no hagamos nada, es que en esa conexión interna, esa revelación va a llamarnos a una acción, pero es una acción que viene de esa revelación, de esa certeza, de ese insight.
no es una acción surgida del miedo para controlarlo. Esa es la diferencia. O sea, la acción, ese es el punto que decía al principio. Si antes era desde el eje horizontal trato de alcanzar la paz controlando, ahora es desde la paz, desde el contacto con mi ser, con mi dolor si hace falta, viene la revelación y desde ahí actúo. Ese actuar es sagrado. No es un actuar que busca que sea lo que ya sé que no es. Es otro actuar diferente. O sea, aquí el punto es el orden de los factores. Y ahora sí, hasta la próxima. Muchas gracias.